El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que Gwendolyn había colgado en los años 80, y la vieja casa de Pine Street despertaba con suavidad. Cada mañana él miraba esas cortinas y recordaba sus manos, los dedos delgados trabajando el gancho y el hilo con un ritmo constante. A ella le gustaba tejer al amanecer, cuando las habitaciones aún estaban quietas y la estufa hacía clic al enfriarse después de la noche. Le decía que el silencio ayuda a la mente a ver los patrones, y él asentía mientras servía el café, y la luz caía sobre el suelo como pequeños ríos. Habían pasado 5 años desde que ella murió, y aún no podía decidirse a quitar las cortinas. Dejaban entrar la cantidad justa de luz, ni fuerte ni tenue, como todo lo que ella hacía, medido y amable. Se movió sobre las tablas que crujían y sintió la edad de la casa en cada paso. La habían comprado hacía más de 50 años, cuando fue nombrado ingeniero jefe de hidrología del sistema de agua de la ciudad de Kalispell, y los documentos del banco pesaban gruesos en su maletín. El préstamo le pareció entonces una montaña, 25 años de pagos, pero la escalaron juntos. Esa casa contenía su historia en las grietas del techo, en la pintura irregular de los zócalos, en la pequeña marca de la puerta de la despensa donde su hija Merritt había golpeado con una espada de juguete cuando era niña. Puso agua a calentar, midió el café por costumbre y colocó sus pastillas en una línea ordenada, pequeños marcadores del nuevo terreno de sus días: presión, colesterol, vitaminas, una píldora para dormir si la noche se volvía terca. Alguna vez había estado de pie sobre los muros de una represa con planos desplegados bajo sus manos y el viento en el cabello. Ahora se quedaba quieto y contaba tabletas, paciente y cuidadoso. 83 años le parecían un cruce extraño. Su mente aún guardaba la forma de su yo joven, pero sus rodillas, sus manos y el peso del amanecer le recordaban que el tiempo había caminado muy por delante. El timbre sonó cuando terminaba su tostada. En el escalón estaba Thatcher, el hijo de Merritt, alto y delgado, con los ojos de su abuelo y la sonrisa fácil de Gwendolyn. «Buenos días, abuelo», dijo Thatcher mientras lo abrazaba con una ternura cuidadosa, como si comprendiera la fragilidad de la madera vieja y los huesos cansados. «Traje los retoños para el parterre trasero, como prometí». Thatcher trabajaba como jardinero en el pueblo y venía casi todas las semanas para ayudar con el jardín que había crecido más allá de la fuerza del anciano. «Deberías entrar a tomar un café primero», dijo él abriendo la puerta. «¿Cuál es la prisa hoy?» Thatcher sonrió y entró quitándose la chaqueta. «Quiero plantarlos antes de que suba el calor», respondió. «Plantar es mejor cuando el sol aún es amable». Se sentaron en la mesa gastada de la cocina y él sirvió 2 tazas, el aroma familiar llenando la habitación. Thatcher habló de un nuevo proyecto para la biblioteca, un plan con plantas nativas y un sendero sombreado para leer, y el anciano escuchó mientras miraba el jardín por la ventana. Él y Gwendolyn habían sembrado ese jardín durante décadas, un parterre cada primavera, un árbol cada otoño, un ritual tranquilo que hacía que la tierra se sintiera como un libro compartido. «Empezaré por el lado sur», dijo Thatcher al terminar su taza. «Tú descansa y dime dónde quieres las cosas». Él asintió, pero quedarse quieto le parecía incorrecto, así que se puso su vieja camisa de trabajo y lo siguió afuera. Thatcher ya cavaba agujeros medidos para las nuevas plantas, un ritmo cuidadoso de pala y respiración. «¿Qué plantamos?», y preguntó mientras se sentaba con cuidado en el banco del jardín. «Hortensias y hostas», respondió Thatcher sin levantar la vista. «Les gusta la sombra, y este rincón escucha la cerca y el arce toda la tarde». Observó las manos del joven trabajando la tierra con paciencia natural. Se parecía a Gwendolyn en esos momentos, concentrado y sereno, con esa calma que hacía que el trabajo pareciera sencillo. «A tu abuela le habría encantado esto», dijo él. Thatcher sonrió. «Ella me enseñó a distinguir una mala hierba de un brote cuando tenía 7 años», recordó. Decía que el truco está en prestar atención. Trabajaron durante horas en un silencio cómodo. Thatcher hacía el esfuerzo pesado y el anciano pasaba herramientas, desenredaba una manguera y ofrecía pequeños consejos que el joven aceptaba con respeto. Al mediodía, un Lexus plateado se detuvo en el camino de entrada con un suave siseo. Merritt bajó del coche, elegante y pulcra como siempre, el cabello perfectamente peinado, la blusa brillante, los tacones pisando con cuidado el sendero. «Papá, Thatcher», llamó saludando mientras cerraba la puerta. «Qué sorpresa verlos aquí». Thatcher lanzó una mirada rápida a su abuelo. Ambos sabían que ella ya lo sabía. Le había dicho ayer que vendría. «Hola, mamá», respondió Thatcher, enderezándose y quitándose la tierra del pantalón. «Ayudo al abuelo con el jardín». Merritt se acercó, observando la pala y la tierra húmeda. «Papá, no deberías trabajar con este calor», dijo. «El doctor Pembroke dijo que debías cuidarte». «Estoy más sentado que trabajando», contestó él. «Pasar herramientas todavía está permitido, que yo sepa».
Ella apretó los labios y dejó pasar el momento. «Traje comida del restaurante italiano que te gusta», dijo levantando una bolsa de papel del asiento del pasajero. «Y quería ver cómo te va viviendo aquí solo». Entraron a la cocina y ella empezó a sacar los envases, colocándolos en platos con movimientos rápidos y ordenados. Él la observó y notó una tensión en su rostro que no tenía que ver con el clima. No solía llegar con comida desde el otro lado de la ciudad a menos que algo más la preocupara. Thatcher se lavó las manos en el fregadero, se remangó y se unió a ellos en la mesa. Merritt le preguntó por su proyecto de la biblioteca y asintió a sus respuestas, pero su mirada seguía desviándose hacia el pasillo y la repisa donde las fotos familiares estaban alineadas. Después de unos minutos carraspeó. «Papá, tengo algo que hablar contigo después de comer», dijo. «No tomará mucho tiempo». Él sintió un pequeño cambio en el aire, como cuando una habitación se prepara para una tormenta. No preguntó qué era. Comieron casi en silencio, el tintineo de los cubiertos y el zumbido del ventilador llenando los espacios que antes pertenecían a la voz de Gwendolyn. Cuando los platos estuvieron apilados y la mesa limpia, Merritt dobló lentamente la bolsa de papel y la dejó a un lado. «Papá», dijo, «creo que es hora de que hablemos de la casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el aroma del café que aún flotaba sobre la mesa. Miró a Merritt, a la calma pulida de su rostro que apenas ocultaba la impaciencia debajo. «¿La casa?», repitió en voz baja, aunque ya sabía a qué se refería. «Sí, la casa, papá», dijo ella ajustándose el collar. «Vives aquí completamente solo, y es demasiado grande para ti. Cada vez te cuesta más mantenerla, y Thatcher y yo hemos estado hablando de eso». Él miró hacia su nieto que se movió incómodo en su asiento con la vista fija en la mesa. Merritt continuó con un tono suave pero ensayado. «Podrías mudarte a una residencia asistida, algo bonito cerca del pueblo. Podríamos vender esta casa o, mejor aún, transferirla a Evan». Hizo una pausa observando su reacción. «Mi esposo sabe cómo manejar propiedades. Podría encargarse de la venta correctamente y asegurarse de que estés bien cuidado». El sonido de sus palabras cayó como piedras. «Evan», dijo ella como si fuera la solución más natural del mundo. El mismo hombre que una vez, durante una cena de Navidad, había dicho que las casas viejas eran un desperdicio para la gente vieja. Sintió la sangre moverse lentamente por sus manos, cada pulso como un golpe contra la memoria. «Esta casa no es solo madera y clavos, Merritt», dijo él. «Tu madre y yo construimos aquí una vida. Cada tabla tiene su huella». Ella suspiró y se recostó. «Papá, por favor, no te pongas sentimental. No estoy diciendo que te quitaremos nada. Seguirás teniendo el dinero, un buen lugar donde vivir y todo lo que necesites. Es solo que... Bueno, Evan piensa que no es práctico que sigas aquí solo». «Evan piensa», repitió él en voz baja, sintiendo el amargor en la boca más que en el café. «Ya veo». Thatcher abrió la boca como si quisiera decir algo, pero se detuvo, con los ojos llenos de una disculpa que no podía pronunciar. El anciano miró por la ventana, donde el jardín brillaba bajo la luz del mediodía, donde las hortensias esperaban en su nueva tierra. Recordó las mañanas en que Gwendolyn se arrodillaba en ese mismo rincón, con los guantes puestos, el cabello recogido, tarareando como si la tierra pudiera oír su canción. Se volvió hacia Merritt. «Puedo encargarme de esta casa», dijo. «No necesito el permiso de nadie para quedarme en mi propio hogar». La sonrisa de Merritt se tensó. «Por supuesto, papá, pero no puedes negar la realidad. El seguro, el mantenimiento, los impuestos. Evan ha estado revisándolo y, sinceramente, es mucho. Podrías facilitarnos las cosas a todos si simplemente firmaras la cesión ahora». Su voz se agudizó, aunque intentaba mantenerla suave. Entonces Thatcher levantó la vista. «Mamá, tal vez deberíamos dejar esto por hoy. Hace calor y el abuelo no necesita...» «No, Thatcher», lo interrumpió. «Esto es importante. No se está haciendo más joven y es mejor planear estas cosas adecuadamente. Papá, intento ayudarte antes de que sea una emergencia». Sintió un dolor sordo en el pecho, mezcla de ira y tristeza. «¿Ayudarme?», dijo asintiendo despacio. «Ya veo. Igual que cuando me caí el invierno pasado y dijiste que estabas demasiado ocupada para venir». Sus labios se abrieron y luego se cerraron. «Eso fue diferente, papá. Tenía clientes y tú mismo dijiste que solo era un moretón». «Un moretón sana», dijo suavemente. «Pero algunas palabras se quedan más tiempo». El rostro de Merritt se endureció, aunque intentó sonar tranquila. «Estoy pensando en tu bienestar. Evan está listo para encargarse de todo. Solo necesitaremos tu firma para comenzar con los papeles». Él la miró largo rato, viendo no a la hija que solía dibujar en la pared de la cocina con crayones, sino a una mujer con ojos que medían todo por su precio. «Lo pensaré», dijo al fin y se levantó, empujando la silla con cuidado. «Necesito aire».
Salió al porche, las tablas crujiendo bajo sus pantuflas, el sol presionando sobre sus hombros como una mano pesada. Desde la cocina aún oía sus voces bajas, el tono rápido de Merritt, las respuestas inseguras de Thatcher. Se sentó en el banco y miró el limonero que Gwendolyn había plantado hacía décadas. Era pequeño entonces, un regalo de una vecina que dijo que nunca crecería en ese clima, pero Gwen la había desmentido. Ahora se alzaba fuerte, lleno de frutos verdes, cada uno un recuerdo de su esperanza obstinada. Pensó en su risa, en cómo habría manejado ese momento, con gracia pero con firmeza. El aire estaba cálido y quieto, y escuchó el canto de un pájaro en la cerca. Después de unos minutos, Thatcher salió y se sentó a su lado. «Abuelo, lo siento», dijo en voz baja. No sabía que ella iba a decir todo eso hoy. Él le puso una mano en el brazo y asintió con una leve sonrisa. «No es tu culpa, hijo. La gente cambia. A veces se olvida de dónde viene». Thatcher dudó, luego dijo, «¿Sabes? Podría venir más seguido, ayudarte con la casa, arreglar lo que haga falta. No tienes que irte». El anciano sonrió levemente. «Gracias, pero estoy bien por ahora». Se quedaron en silencio un rato más, mirando cómo la brisa movía las ramas. Desde dentro, los tacones de Merritt resonaron sobre las baldosas, y luego la puerta principal se abrió. Salió con el bolso en la mano. «Papá», dijo con la voz más suave, «por favor, piénsalo. Evan solo quiere ayudar». Asintió una vez sin confiar en su voz, y ella se inclinó para besarlo en la mejilla antes de caminar hacia su coche. Cuando se alejó, el polvo se levantó en el camino y cayó lentamente bajo la luz del sol. Miró la verja que ella había cerrado y sintió algo definitivo en el sonido que hizo. Thatcher le tocó el hombro con suavidad. «¿Estás bien, abuelo?» Él volvió a asentir, aunque el silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Dentro, los platos de pasta sin tocar se enfriaban sobre la mesa y la casa pareció exhalar, aliviada de que la tormenta hubiera pasado, al menos por ahora. A la mañana siguiente amaneció tranquila y gris, de esas mañanas en las que ni los pájaros se atreven a cantar. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, observando el jardín relucir con rocío. El aire olía a tierra húmeda y al leve dulzor de las flores de limón. Pensó en la visita de Merritt, en la dureza escondida tras su tono cuidadoso y en cómo había pronunciado el nombre de Evan como si fuera la respuesta a todo. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos veía a Gwendolyn sentada en la mesa del comedor, escribiendo en su cuaderno, tarareando suavemente, sin saber que un día esa misma mesa sería testigo de una conversación sobre quitarle su casa. Pasó la mano por el borde de madera del mostrador, siguiendo las pequeñas marcas y abolladuras que se habían acumulado a lo largo de los años como firmas de vida. Después del desayuno salió al jardín y caminó despacio. Thatcher había hecho un buen trabajo. Las hortensias se erguían firmes, sus hojas verdes brillando, y las hostas ya comenzaban a abrirse. Se agachó, tocó la tierra, estaba firme, aún húmeda, viva. El jardín, como él, era viejo, pero no estaba terminado. Oyó pasos sobre la grava y se volvió para ver a Thatcher otra vez, con una caja de herramientas en la mano. «Buenos días, abuelo», dijo Thatcher. «Pensé venir a arreglar la bisagra del portón antes de que se oxide del todo». Él sonrió. «Leíste mi mente». Thatcher trabajó en silencio mientras el anciano lo observaba, ofreciendo de vez en cuando la herramienta equivocada y recibiendo a cambio una sonrisa paciente. Cuando terminaron, Thatcher se sentó a su lado en el banco. «¿Mamá te llamó después de ayer?» «No», respondió él. «No creo que le haya gustado mi respuesta». Thatcher suspiró jugando con una astilla en su pulgar. «Ella quiere lo mejor, abuelo. Ya sabes cómo es. Siempre planeando, siempre creyendo que sabe qué es lo mejor para todos. Solía planear cómo debía cortar el césped cuando tenía 12 años. Él sonrió levemente. «Sí, lo recuerdo. Ha estado organizando la vida de los demás desde que aprendió a hablar. Pero a veces, Thatcher, querer hacer el bien y hacer lo correcto no son lo mismo». Thatcher asintió despacio. «Lo sé. Abuelo, ¿alguna vez piensas en mudarte a un lugar más pequeño? Solo tú, sin presión, pero podría ser más fácil». Él miró hacia el limonero y luego de nuevo a su nieto. «Más fácil quizá, pero no mejor. Este es el último lugar que aún se siente como hogar. Cuando camino por estos pisos puedo oír sus pasos, sentir el peso de cada momento que vivimos. Eso no se consigue en un sitio nuevo. Eso viene con el tiempo». Thatcher no discutió, solo asintió y sonrió débilmente. Pasaron el resto de la mañana podando ramas, el anciano dando instrucciones desde la sombra mientras Thatcher subía la escalera. Al mediodía, el teléfono sonó dentro de la casa. Entró despacio, se limpió las manos y levantó el auricular. La voz de Merritt sonó al otro lado, aguda y ensayada. «Papá», se empezó. «Espero que hayas pensado en lo que hablamos. Evan ha estado mirando las estimaciones del mercado.
Los precios están bien ahora, y esperar podría significar perder mucho. Él guardó silencio un momento. Merritt, dijo, esto no es solo una propiedad, es el legado de tu madre, la historia de nuestra familia. Por favor, no lo conviertas en números. Ella suspiró con fuerza. Papá está siendo dramático. Nadie te está quitando nada. Solo queremos manejar las cosas con responsabilidad. Haré que Evan pase mañana. Puede explicarte todo en persona. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó inmóvil, con el teléfono pegado al oído mucho después de que el tono desapareciera. El silencio que siguió se sintió espeso, casi visible. Al día siguiente llegó más rápido de lo que quería. Alrededor del mediodía oyó el motor de un coche y miró por la ventana. El sedán negro de Evan estaba en el camino de entrada. El hombre salió con un traje impecable a pesar del calor. Gafas de sol puestas, la confianza envolviéndolo como una armadura. Caminó hacia la puerta con una sonrisa afilada y ensayada. «Buenas tardes, señor», dijo Evan cuando él abrió la puerta. «Espero no molestar. Merritt me pidió venir a hablar de algunos detalles». Le hizo un gesto para que entrara, aunque cada instinto le decía que no lo hiciera. Evan colocó una carpeta sobre la mesa de la cocina y comenzó a tablar de cifras, valores, tasas de interés, costos de mantenimiento, todo el lenguaje de las transacciones. Cada frase sonaba como si perteneciera a una sala de juntas, no a un hogar lleno de décadas de risas y pérdidas. Cuando Evan finalmente levantó la vista, su tono se suavizó en una preocupación fingida. «Señor, solo intentamos proteger sus bienes y garantizar su comodidad. Seguiría teniendo plena seguridad financiera. Merritt y yo incluso hablamos de crear un fideicomiso a su nombre». Él asintió lentamente, fingiendo escuchar mientras las palabras le pasaban como un ruido distante. Evan hizo una pausa, se inclinó hacia adelante y dijo, «Si firma la escritura, yo me encargo de la venta. Podemos finalizar todo este mes. Es la opción más inteligente». Durante un largo momento no dijo nada. Observó al hombre frente a él, el mismo que una vez se negó a visitar a Gwendolyn en el hospital porque los hospitales lo incomodaban. «¿La opción más inteligente?», repitió. «¿Para quién?». Evan sonrió con frialdad. «Para todos, señor. Para Merritt, para usted, para el futuro». Él bajó la mirada hacia los papeles y dijo en voz baja, «Necesitaré tiempo». La sonrisa de Evan no se desvaneció, pero algo brilló en sus ojos. Impaciencia, tal vez. «Por supuesto, señor, tómese todo el tiempo que necesite», dijo mientras recogía sus cosas. «Pero no deberíamos tardar demasiado. El mercado cambia rápido». Caminó hacia la puerta, se giró y añadió, «Merritt realmente quiere lo mejor. Crió a una buena hija». La puerta se cerró detrás de él y la casa volvió a quedar en silencio. Se quedó allí, mirando el espacio vacío que Evan había dejado. Y por primera vez sintió no solo enojo, sino una resolución fría y profunda formándose dentro de él. En el estudio del piso superior aún conservaba los documentos de Gwendolyn, ordenados y sin tocar desde su muerte. Esa noche subió, abrió el cajón y sacó la carpeta marcada Escritura y Testamento. El papel estaba amarillento pero legible. Su nombre aparecía solo en la escritura. La colocó con cuidado sobre el escritorio, el peso de su decisión presionando ya sobre su pecho. Esa noche la vieja casa no se sentía como un hogar, sino como un testigo. Cada sonido traía recuerdos. El tic-tac del reloj, el zumbido suave del refrigerador, el susurro de las cortinas movidas por el viento. Se sentó en su sillón, el mismo en el que Gwendolyn solía leer, y miró la escritura sobre la mesa. La luz de la lámpara hacía brillar sus bordes en amarillo pálido, la tinta aún firme y clara. Nunca había prestado mucha atención a los papeles. Gwen se encargaba de eso con su calma habitual. Ahora leía cada línea como si fuera una oración. Su nombre, sin copropietario, sin enmiendas, solo él. Pensó en Merritt, en la forma en que había hablado, no con crueldad quizá, pero con esa frialdad práctica que no deja espacio al corazón. No era la primera vez que intentaba manejarlo. Cuando Gwen murió, insistió en vender los muebles, diciendo que eran demasiado anticuados. Cuando sus rodillas comenzaron a fallar, quiso que se mudara con ella y Evan, prometiendo una suite de invitados cómoda, aunque él sabía que era un cuarto de almacenamiento reconvertido en su sótano. Nunca aceptó, y ella nunca perdonó ese silencio como respuesta. Afuera, el viento se levantó, rozando las ventanas como un golpe lento. Se recostó cerrando los ojos un momento, recordando la voz de Gwen. «No dejes que conviertan esta casa en solo paredes, amor. Aquí es donde vivimos». Su risa resonó débilmente en su mente. A la mañana siguiente se despertó temprano, antes del amanecer, y salió al jardín. La tierra estaba fresca, la hierba húmeda bajo sus pantuflas.
Se detuvo junto al limonero, el que había sobrevivido a casi todo, y susurró: «No voy a regalar esto». Su voz tembló, pero no se quebró. Más tarde ese día, Thatcher volvió, con una expresión tranquila. «Abuelo», dijo, «mamá ha estado llamándome. Está molesta porque estás retrasando el proceso. Dice que Evan está esperando tu decisión». Él asintió sin sorpresa. «¿Te dijo cuál se supone que es esa decisión?» Thatcher dudó. Dijo que sería mejor para todos si vendes. Dice que necesitas cuidados. Él sonrió débilmente, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «Necesito respeto, Thatcher. Los cuidados vienen después de eso». Thatcher lo miró sin saber qué decir. «Abuelo, tal vez solo tiene miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó. «Del tiempo», dijo Thatcher en voz baja, «de perder el control. La gente teme lo que no puede manejar». Observó el rostro de su nieto y vio algo honesto allí, algo que le recordó los días en que familia significaba calidez, no negociación. «Eres un buen chico, Thatcher», dijo. «Escuchas. Tu madre también solía escuchar una vez». Thatcher se quedó a almorzar y hablaron de cosas simples: el jardín, el clima, el nuevo perro del vecino. Pero bajo la conversación corría una corriente silenciosa de preocupación. Cuando Thatcher se fue, prometiendo volver el domingo, la casa volvió a quedarse quieta. Subió al antiguo cuarto de costura de Gwen. El polvo cubría el alféizar y la máquina de coser descansaba muda con un trozo de encaje inacabado aún prendido bajo la aguja. Pasó la mano suavemente sobre él. Su último proyecto, abandonado cuando la enfermedad la alcanzó demasiado pronto. «Estaría decepcionada de lo que nos hemos convertido», murmuró. El sonido de su propia voz lo sobresaltó. Se quedó allí mucho rato, mirando el encaje, los hilos finos que unían el patrón, y pensó en lo frágiles que podían ser los lazos familiares cuando se tensan demasiado. Al llegar la tarde se preparó una cena sencilla y encendió la radio, algo de música clásica y suave. A mitad de la comida el teléfono volvió a sonar. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. El tono de Merritt era cortante. «Papá, ¿por qué estás siendo tan terco? Evan me dijo que aún no has aceptado. ¿Sabes el problema que esto está causando?». Respiró despacio antes de responder. «Merritt, los problemas no vienen de decir que no. Vienen de pedir las cosas equivocadas». Ella suspiró con frustración. «Estás siendo irracional. No entiendes la responsabilidad que implica administrar una propiedad. Evan tiene experiencia. Déjalo encargarse». «No necesito administración», dijo él. «Necesito paz». La voz de Merritt subió de tono. «¿Paz? ¿Llamas paz vivir solo en esa casa que cruje rodeado de polvo y recuerdos? Papá, te aferras a fantasmas». Las palabras dolieron, pero él se mantuvo tranquilo. Tal vez los fantasmas sean mejor compañía que la codicia. El silencio que siguió fue afilado. Ella volvió a hablar, más baja, pero fría. «Bien, si así te sientes, no esperes que arregle las cosas cuando se desmoronen». Colgó antes de que pudiera responder. Él dejó el teléfono y lo miró fijo. La casa se sentía diferente ahora, no más pequeña, pero sí más pesada, como si hubiera respirado tristeza. Apagó la luz y se fue a la cama temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. Soñó con fragmentos de risas, con el olor del pan horneado, con la voz de Gwen llamándolo a través de los años. Cuando amaneció, la luz que entraba por las cortinas de encaje se veía más suave, más tierna, como si la casa misma lo consolara. Se levantó, preparó café y se sentó junto a la ventana. Algo dentro de él se había asentado durante la noche. Una claridad tranquila, firme e inquebrantable. Miró la escritura otra vez. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Había algo que necesitaba hacer, algo que Gwen habría hecho hace mucho. Alrededor de las 9 se puso el sombrero, cerró la puerta con llave y caminó lentamente por Pine Street hacia la oficina del notario. El aire otoñal era fresco, el cielo de un azul pálido. Cada paso se sentía como memoria y decisión entrelazadas. Cuando llegó a Main Avenue, ya sabía exactamente qué diría al llegar. La oficina del notario era un edificio modesto de ladrillo encajado entre una panadería y una agencia de viajes, el tipo de lugar que llevaba tanto tiempo allí que había visto cambiar el rostro de la calle. Entró, recibido por el leve olor a papel viejo y limpiador con aroma a limón. La recepcionista, una joven de cabello ordenado y ojos cansados, le sonrió con cortesía. «Buenos días, señor. ¿Tiene cita?». Él asintió. «Con el señor Hall, a las 10». Ella señaló los asientos junto a la ventana. «Lo atenderá enseguida». Se sentó, el sombrero en el regazo, y miró los certificados enmarcados en la pared. Su reflejo lo observaba desde el vidrio. Rostro surcado, mirada firme. Un hombre que había sobrevivido a casi todo excepto a sus recuerdos.
Después de unos minutos apareció un hombre bajo, de chaleco oscuro. «Ah, señor Callahan», dijo el notario con calidez, puntual como siempre. «¿Qué lo trae hoy por aquí?» Lo siguió a una pequeña sala donde las persianas dividían la luz del sol en franjas sobre el escritorio. «Necesito actualizar mi testamento», dijo, «y hacer algunos arreglos respecto a mi propiedad». El notario asintió y sacó una libreta. «Por supuesto». «¿Tiene el documento anterior?» Le entregó la carpeta, los bordes desgastados por años de cuidado. «Quiero asegurarme de que mi nieto Thatcher herede la casa cuando yo ya no esté. No mi hija Merritt». El notario parpadeó sorprendido. «Entendido, señor. Desea eliminarla completamente del testamento». Dudó un momento y luego asintió. «Sí, ella tiene su vida, sus comodidades, sus planes. Esta casa significa algo diferente para mí y para él. Él la cuida, no por lo que vale, sino por lo que contiene». El notario ajustó sus gafas y empezó a escribir. Las teclas sonaban suaves, cada clic sellando una decisión más. «¿Desea añadir una razón al cambio?» «No», respondió tras un momento. «Que los papeles hablen por sí mismos. Hay cosas que es mejor no dejar escritas». El señor Hall sonrió ligeramente. «Entendido. Prepararé el borrador. ¿También quiere hablar sobre la autorización de venta de la propiedad?» La mirada del anciano se dirigió hacia la ventana. Afuera una brisa movía los árboles, la luz del sol parpadeando sobre el cristal. «Sí», dijo. «Quiero autorizar una venta, pero no a mi hija ni a su esposo. Ya tengo a un comprador en mente». El señor Hall asintió de nuevo. «Puedo preparar los documentos de transferencia necesarios. ¿Cuándo quiere finalizarlo?» «Pronto», dijo con firmeza. «Esta semana». Mientras el notario imprimía los formularios, él se quedó en silencio, sintiendo esa quietud extraña que llega cuando una decisión ya está tomada. Cuando los papeles estuvieron listos, los firmó uno por uno, la mano temblorosa pero la firma clara. El señor Hall recogió los documentos, los selló con cuidado y los guardó en una carpeta. «Todo se procesará en un máximo de 3 días hábiles. Lo llamaré cuando esté completo». Le dio las gracias y se levantó, sintiéndose más ligero al salir. Afuera, el aire olía a pan caliente de la panadería de al lado. Compró una pequeña hogaza, del tipo que Gwendolyn solía amar, y caminó de regreso a casa lentamente, con el sol naciendo detrás de él. Cuando llegó a Pine Street, la camioneta de Thatcher ya estaba en la entrada. Su nieto lo saludó desde el porche, secándose el sudor de la frente. «Buenos días, abuelo. Pensé terminar la cerca hoy». Él sonrió. «Buen momento. Me vendrá bien algo de compañía». Pasaron el resto del día pintando la cerca y podando los arbustos. El ritmo del trabajo resultaba reconfortante, cada pincelada firme y conocida. Al mediodía se sentaron bajo el limonero con bocadillos y limonada. Thatcher parecía pensativo. «Mamá me volvió a llamar», dijo en voz baja. «Dijo que Evan está molesto porque no cooperas. Mencionó algo sobre tomar medidas legales». El rostro del anciano no cambió. «Puede intentarlo», respondió con calma. «Pero verá que ya no queda nada que tomar». Thatcher frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Solo que ya me he ocupado de todo», dijo. «No tienes de qué preocuparte». Thatcher lo observó dudando, pero lo bastante respetuoso como para no insistir. «Sabes que te apoyaré pase lo que pase», dijo finalmente. «Aunque mamá no lo entienda». «Lo sé», respondió él. «Por eso esta casa será tuya algún día». Thatcher lo miró sorprendido. «Abuelo, ¿qué?» «Nada de qué hablar ahora», lo interrumpió con suavidad. «Solo prométeme que cuidarás de este lugar, no por su precio, sino por su alma». Thatcher asintió despacio con una emoción visible en los ojos. «Lo prometo». La tarde transcurrió en silencio, el sol inclinándose dorado sobre el jardín, el aire lleno del olor a pintura y a limón. Mientras trabajaban, el anciano sintió como algo parecido a la paz se asentaba en él. Por primera vez en semanas no se sintió acorralado. Se sintió firme, como los cimientos bajo sus pies. Cuando Thatcher se fue, él se quedó junto a la verja, mirando la camioneta desaparecer por el camino. La calle brillaba bajo la luz del atardecer, ese brillo que le recordaba la sonrisa de Gwen cuando lo llamaba a cenar. Volvió hacia la casa, la luz del porche encendiéndose sola como dándole la bienvenida. Dentro colocó los documentos recién sellados en el cajón superior del escritorio. La venta se realizaría en silencio, los fondos ya destinados a un fideicomiso benéfico que él y Gwen habían soñado crear. El Fondo Comunitario de Jardines Callahan, para ayudar a las familias locales a cultivar sus propios alimentos. Le pareció lo correcto. Merritt nunca lo entendería, pero Gwen sí. Mientras se servía una taza de té, el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejó sonar hasta que se detuvo. La casa zumbaba suavemente, y en ese silencio, casi pudo oír de nuevo la voz de Gwen tranquila y segura. «Hiciste lo que debías hacer». A la tarde siguiente,
Cuando el sol empezaba a hundirse detrás de las hileras de arces que bordeaban Pine Street, el anciano se sentó junto a la ventana con los papeles archivados, observando cómo el vecindario seguía su ritmo tranquilo. El cartero pasó, unos niños montaban en bicicleta y en algún lugar un cortacésped zumbaba como una abeja perezosa. Pensó en lo simple que había sido la vida alguna vez, cuando la mayor preocupación era reparar una gotera o asegurarse de que las rosas no se marchitaran en verano. Ahora cada sonido parecía recordarle que el tiempo no solo había cambiado el mundo exterior, sino también a las personas dentro de él. Cerca de las 6, el crujir agudo de unos neumáticos sobre la grava lo sacó de sus pensamientos. Un Lexus plateado se detuvo frente al porche. Merritt bajó, el teléfono en una mano, una carpeta en la otra, el rostro ya tenso con expectativa. Esta vez no llamó. Abrió la puerta y entró como quien aún cree tener derecho. «Papá», dijo con un tono dulce pero afilado en los bordes, «tenemos que hablar». Él permaneció sentado señalando la silla frente a él. «Ya hablamos, Merritt». Ella colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con un gesto ensayado. «No lo suficiente. Evan ha estado trabajando duro para preparar la transferencia. No firmaste el borrador que te envió y ahora dice que el banco necesita confirmación para el viernes. No podemos seguir retrasando esto». Él la miró con calma, las manos sobre las rodillas. «No vas a vender esta casa, Merritt». Ella se detuvo un segundo, luego sonrió como quien tolera a un niño obstinado. «Papá, por favor, no hagas esto difícil. No entiendes cuánto dinero estás perdiendo por esperar. El mercado». «No me importan los mercados», dijo él, la voz firme pero baja. «Esto no se trata de dinero». Los ojos de ella brillaron. «¿Entonces de qué se trata? ¿Sentimentalismo? ¿Nostalgia? No puedes vivir de recuerdos». Él se inclinó un poco hacia adelante. «Tu madre y yo vivimos de ellos sin problema». Merritt exhaló con fuerza caminando por la habitación. «Eres imposible. Evan está furioso. Dice que has ignorado todos los intentos de ayuda. ¿Te das cuenta de que me estás poniendo en una situación terrible? La única situación en la que estás», dijo despacio, «es una que tú elegiste». Ella se detuvo mirándolo. «¿Qué se supone que significa eso?» Él entrelazó las manos. «Significa que sé exactamente lo que tú y tu esposo estaban planeando. Evan vino la semana pasada. Habló de gestión de propiedades, fideicomisos y de manejar la venta. Lo escuché. Luego actué». «¿Actuaste?», repitió ella con la voz tensa de sospecha. «¿Qué hiciste?». Él sostuvo su mirada con firmeza. «Cambié mi testamento». Por un momento la habitación quedó tan silenciosa que hasta el reloj pareció detenerse. «¿Qué es que dijiste?», murmuró al fin. «Me aseguré de que esta casa sea para Thatcher, no para ti», dijo con voz tranquila pero fría. «Y finalicé los arreglos para venderla y destinar los fondos a algo que valga la pena. Algo de lo que tu madre estaría orgullosa». El rostro de Merritt perdió el color y luego se tiñó de ira repentina. «¿Vendiste la casa? ¿Sin decirme?» «Nunca fue tuya», dijo con serenidad. «La hablaste como si fuera un objeto, no un hogar. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber». «¿Cómo pudiste hacer esto?», gritó ella dando un paso al frente, la voz temblando. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho por mí?», la interrumpió, la calma quebrándose al fin. «Solo me visitas cuando te conviene. Hablas de cuidados, pero lo que buscas es control. Olvidas, Merritt, que te crié en esta casa. Pagué cada hipoteca, reparé cada fuga, enterré las rosas de tu madre con mis propias manos. Y tú quieres entregárselo todo a un hombre que solo ve ganancias». Ella retrocedió un poco, pero no cedió. Evan solo quería facilitar las cosas. «¿Para quién?», preguntó él con la mirada fija. «¿Para ti? ¿Para él?». «Ciertamente no para mí». Ella apretó los puños, la voz temblando de frustración. «Estás siendo cruel. Me estás castigando». «No», dijo poniéndose de pie lentamente. «Estoy protegiendo lo que queda de esta familia. Aún tienes tiempo de recordar lo que eso significa». Ella negó con la cabeza, endureciendo el rostro. «Te arrepentirás. Evan llevará esto a los tribunales si es necesario». «Que lo haga», respondió sin alterar el tono. «No encontrará nada que reclamar». Ella lo miró, respirando agitadamente con los ojos brillantes, no de tristeza, sino de incredulidad porque él había trazado una línea que ya no podía cruzar. Sin otra palabra, giró, tomó su carpeta y salió furiosa, la puerta cerrándose de golpe con tal fuerza que hizo temblar los cristales de las ventanas. Él permaneció quieto mientras el eco se desvanecía poco a poco, como una tormenta que se aleja. Pasado un rato salió al porche y se sentó, el aire fresco acariciándole la piel. Al otro lado del jardín, las hortensias se mecían con la brisa, sus pétalos atrapando los últimos rayos del sol.
No sintió triunfo, solo un dolor profundo y silencioso. Ojalá no hubiera tenido que llegar a esto, Gwen, susurró hacia el jardín vacío. Pero no me dejó elección. El viento respondió con un suave murmullo entre las hojas del limonero, y por un momento pareció el suspiro de una vieja amiga. Cuando la luz del porche se encendió sola, se levantó y volvió al interior, cerrando con llave detrás de él. Sobre la mesa, la silla vacía frente a la suya parecía guardar la presencia paciente y aprobadora de Gwendolyn. Se sentó otra vez, cerró los ojos y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Una quietud no de rendición, sino de certeza. Los días siguientes pasaron con una calma inquieta, de esas que esconden el trueno bajo el silencio. La casa se sentía más pesada, pero también más clara. Cada rincón parecía vibrar con una nueva determinación. Se despertó más temprano de lo habitual, atraído por la tranquila rutina que tanto lo sostenía. Puso a hervir agua, sirvió café y se quedó de pie junto a la ventana mientras la luz se deslizaba suavemente a través de las viejas cortinas de encaje de Gwendolyn. Casi podía ver su sombra en esa luz, su figura moviéndose por la cocina como solía hacerlo, tarareando alguna melodía de hace décadas. Cerró los ojos y susurró: «Ya está hecho, Gwen. Hice lo que tú habrías hecho». Las palabras salieron firmes, aunque el corazón le dolía. El amor le había enseñado paciencia, pero la traición, especialmente la de la propia sangre, le había enseñado otro tipo de resistencia. Pasó la mañana revisando papeles, viejas fotografías y recuerdos guardados en el cofre junto a la chimenea. Cada foto traía un momento. Merritt de niña sosteniendo su primer muñeco de nieve, el 5º cumpleaños de Thatcher en el patio, la risa de Gwendolyn congelada en una imagen mientras le salpicaba harina en el rostro. Sonrió débilmente ante eso, quitando con los dedos la capa de polvo que el tiempo había dejado atrás. Mientras trabajaba, el teléfono sonó, rompiendo la calma. No necesitó mirar el identificador para saber quién era. «Papá», la voz de Merritt sonó aguda, casi metálica. «Acabo de hablar con el banco. Dijeron que presentaste papeles de transferencia de propiedad. ¿Qué has hecho?». Tomó un sorbo lento de café antes de responder. «Lo que debía hacerse». «¿Debía?», casi gritó. «Has arruinado todo. ¿Tienes idea del desastre que esto provoca?». Evan tenía compradores listos. «Estoy seguro de que sí», dijo con calma. «Pero esta casa no es mercancía, Merritt. Es historia, es amor, es el corazón de tu madre construido en estas paredes». «No empieces con eso otra vez», lo interrumpió. «Has estado viviendo en una fantasía desde que mamá murió. No puedes seguir fingiendo que los recuerdos pagan las cuentas». Su mandíbula se tensó, pero su tono se mantuvo sereno. «He pagado cada cuenta de esta casa antes de que pudieras siquiera escribir tu nombre. No me hables de responsabilidad». Hubo una pausa, lo bastante larga como para escuchar su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Cuando habló de nuevo, su voz se quebró ligeramente, la capa de control empezando a romperse. «Me estás castigando porque me casé con Evan, ¿verdad? Nunca te cayó bien. Has esperado todos estos años para probar que tenías razón sobre él». «No necesito probar nada», dijo él. «La gente se muestra tal como es, sin ayuda». «¿Y eso es todo?», exigió. «¿Simplemente me cortas? ¿A tu única hija? ¿Después de todo?». «Después de todo», respondió suavemente, «no me dejaste elección». Hubo otro silencio, más frío esta vez, seguido del clic del teléfono al desconectarse. Sostuvo el auricular un momento más, luego lo dejó con cuidado. Afuera el viento comenzaba a levantar las ramas del limonero, esparciendo pétalos por los escalones del porche. Caminó despacio hacia la puerta, la abrió y respiró el aire de la tarde. Olía a lluvia cercana y tierra húmeda. En ese momento la camioneta de Thatcher se detuvo y su nieto bajó con una bolsa de comestibles. «Imaginé que no habías ido al mercado», dijo con una sonrisa. «Adivinaste bien», respondió él. «Tenía otras cosas en la cabeza». Desempacaron juntos pan, leche, algunas verduras. Luego se sentaron a la mesa con tazas de té. La expresión de Thatcher era cuidadosa, amable. «Mamá me llamó», dijo en voz baja. «Está molesta. Dijo que estás vendiendo la casa». «Ya está vendida», lo corrigió el anciano con la mirada firme. «A la ciudad. Convertirán parte del terreno trasero en un jardín público. El resto irá al fondo Callahan del que tu abuela y yo hablábamos». Thatcher parpadeó. «¿Un jardín?». «Sí», dijo. «Para familias que no tienen espacio donde cultivar. Parcelas gratis, herramientas, semillas. Tu abuela siempre quiso dar eso a la gente. Decía que toda familia debería conocer la paz de ver crecer algo propio». Thatcher se recostó en la silla, en silencio largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonó espesa. A ella le habría encantado. «¿Y mamá?». «La odiará», respondió sin dudar.
pero sobrevivirá. Esto no se trata de odio. Se trata de dejar algo mejor atrás. Thatcher extendió la mano y la apoyó sobre la suya. Estoy orgulloso de ti, abuelo. Las palabras cayeron suaves como lluvia sobre tierra seca. Él sonrió débilmente. Me recuerdas a ella, ¿sabes? Esa misma bondad, esa misma paciencia. Thatcher rió despacio. Pero heredé el carácter de mamá. Quizás, dijo él, pero heredaste la conciencia de alguien más. Se quedaron un rato así, bebiendo té, la casa en silencio salvo por el tic-tac del reloj. Cuando cayó la tarde, Thatcher lo ayudó a preparar la cena. Un guiso simple con pan. Comieron sin prisa, hablando de cosas pequeñas. El clima, un nuevo cliente de Thatcher, el perro del vecino que no dejaba de ladrar. Por unas horas la vida volvió a sentirse normal. Después de cenar, Thatcher lavó los platos y él los secó. Cuando terminaron, el anciano lo miró y dijo: «No estaré aquí para siempre, pero quiero que me prometas algo». «Lo que sea», respondió Thatcher. «Cuida de tu madre», dijo despacio. «Incluso cuando no lo merezca». Thatcher lo miró sorprendido. «¿Después de lo que hizo?» «Especialmente después de lo que hizo», respondió. «La ira es fácil, el perdón requiere fuerza. Yo he llevado ambas cosas y puedo decirte cuál pesa menos». Thatcher asintió lentamente, comprendiendo más de lo que dijo. Más tarde, cuando el joven se fue, el anciano salió otra vez al porche. La noche había llegado suave, el cielo profundo y lleno de estrellas. Alzó la vista pensando en Gwen, en sus años juntos, en las risas, las pérdidas y el amor obstinado que los había sostenido a través de todo. El limonero se meció junto a él y su aroma se mezcló con el aire fresco. A lo lejos un trueno retumbó débilmente, pero no sintió miedo. La tormenta podía venir. Ya había soportado peores. La tormenta llegó antes del amanecer, intensa e implacable, de esas que hacen temblar toda la casa bajo el peso del viento y el agua. Se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el techo crujiendo bajo la presión. Durante un largo momento simplemente permaneció allí, escuchando. Cada sonido le resultaba familiar y a la vez extraño, como un eco de años atrás. Cuando él y Gwendolyn se sentaban juntos a ver las tormentas pasar sobre Pine Street, contando los segundos entre el relámpago y el trueno. Aquellas eran las noches en que más hablaban, de sueños, del futuro de su hija, de todo lo que esperaban que perdurara. Ahora, acostado solo en la misma cama, el trueno se sentía más solitario, más punzante, como si el mundo le recordara todo lo que le había arrebatado. Se levantó despacio con las articulaciones rígidas por el sueño y fue hasta la ventana. El jardín brillaba bajo la lluvia, el limonero doblándose pero sin romperse. La cerca que él y Thatcher habían pintado seguía firme, sus tablas blancas reluciendo bajo el temporal. «Viejo testarudo», murmuró, sin saber si se refería al árbol o a sí mismo. El reloj de abajo marcó las 5, cada campanada medida y constante. Bajó las escaleras, preparó café y se sentó junto a la ventana de la cocina, observando cómo la calle se llenaba de charcos. El aire olía a tierra mojada y a madera antigua. Por un rato solo miró, sintiéndose extrañamente en paz a pesar del caos exterior. Alrededor de las 7 un golpe fuerte resonó en la puerta. Frunció el ceño, sorprendido. Nadie solía venir tan temprano, y menos con ese clima. Abrió y encontró a Merritt de pie, empapada, el paraguas volteado, el rímel corriéndole apenas bajo los ojos. «Papá», dijo sin aliento, «tenemos que hablar». Él se hizo a un lado sin decir palabra, invitándola a pasar. Ella entró deprisa, goteando sobre la alfombra. «No deberías estar fuera con este tiempo», dijo él. «Es peligroso». «No vine por una lección», respondió dejando el paraguas inútil cerca de la puerta. «Vine, porque Evan está furioso y no logro calmarlo. Dice que lo engañaste, que vendiste la casa sin avisarle». Él suspiró cerrando la puerta detrás de ella. No hubo ningún engaño. Nunca fue suya para reclamar. «Sabías lo que estaba planeando», exclamó alzando la voz. «Contaba con esa venta. Hicimos compromisos». «Tú hiciste compromisos», corrigió él con suavidad, sin preguntarme. «Esa es la diferencia». Ella pasó una mano por su cabello mojado, caminando de un lado a otro. «No lo entiendes. Esto ya no se trata solo de la casa. Es nuestra reputación. Evan dice que va...» «¿A qué?», la interrumpió. «¿A demandar a un anciano por quedarse con su propio hogar? Dice que puede probar que fuiste manipulado o que no estás en condiciones de tomar decisiones», replicó ella. «Habla de impugnar la venta, tal vez incluso el testamento». Sintió un calor lento subirle al pecho, no de miedo, sino de algo más agudo. «¿Incapacitado?», repitió en voz baja. «Tu marido no sabe lo que significa estar capacitado. Nunca ha trabajado con sus manos. Nunca ha construido nada que perdure». «Papá, por favor», dijo ella, su tono quebrándose en desesperación.
Estás empeorando las cosas. Si solo hubieras esperado. ¿Esperado qué? Respondió la paciencia agotándose. A que él firmara mi vida con una pluma. El viento aulló entre las rendijas, haciendo gemir la casa. Merritt se detuvo y lo miró. Por primera vez vio lágrimas en sus ojos, no de rabia, sino de pérdida, las mismas que tenía de niña cuando no comprendía por qué las cosas debían cambiar. No quise que llegara tan lejos, susurró. Solo pensé que Evan podía ayudar, que sabía más que yo, más que tú. Creí que era lo más sensato. Él la miró, su enojo suavizándose aunque el dolor seguía presente. Pensaste que ser sensata era olvidar lo que importa, dijo con ternura. Has pasado la vida tratando de que todo sea perfecto, Merritt. Pero perfecto no es lo mismo que correcto. Ella se limpió el rostro, negando con la cabeza. Evan dice que debo convencerte de revertir la venta o presentará los papeles mañana. Habla en serio. Lo sé, dijo con calma. Pero ya terminé de vivir bajo los ultimátums de otros. Ella lo miró temblando ligeramente, retorciendo la manga de su suéter. Perderás todo si lleva esto a juicio, dijo. No tienes fuerzas para una pelea así. Él esbozó una sonrisa cansada. Entonces perderé con la dignidad intacta. Eso vale más que ganar bajo las condiciones de otro. El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Merritt se hundió en la silla frente a él, cubriéndose el rostro con las manos. Ya no sé quién soy, murmuró. Desde que mamá murió, todo parece fuera de equilibrio. Evan habla y yo escucho, porque es más fácil que pensar. Tal vez lo dejé hablar por mí demasiado tiempo. Él la miró de verdad entonces, viendo el cansancio en su postura, la culpa entre sus cejas. Sigues siendo mi hija, dijo con suavidad. Eso no ha cambiado. Nunca es tarde para volver a sostenerte por ti misma. Ella alzó la cabeza, los ojos brillando. ¿Incluso después de todo? Especialmente después de todo, respondió. Gwen te habría perdonado mucho antes que yo. Ella rió débilmente entre lágrimas. Siempre dices su nombre como si todavía estuviera aquí. Lo está, dijo él. En cada aliento de esta casa, en el jardín, en ti, aunque no lo recuerdes. Permanecieron en silencio después de eso, la tormenta rugiendo afuera como un viejo recuerdo que se lavaba a sí mismo. Por primera vez en meses, la distancia entre ellos no pareció imposible. Frágil sí, pero puenteable. Cuando la lluvia finalmente amainó, Merritt se levantó. Hablaré con Evan, dijo despacio. Tal vez debía hacerlo hace mucho. Él asintió viéndola recoger sus cosas. En la puerta, ella se volvió una vez más, con el rostro más suave. Gracias, dijo, por no rendirte conmigo. Nunca lo hice, respondió. Cuando se fue, la lluvia había cesado por completo. El cielo, aún gris, dejaba entrever un débil resplandor. Permaneció un rato junto a la ventana, mirando la calle reluciente. En la distancia, un primer pájaro comenzó a cantar. Esa noche, la casa olía levemente a lluvia y a hojas de limón. La tormenta había limpiado todo, dejando tras de sí un silencio tan tierno que casi dolía respirarlo. Se sentó junto a la ventana, con las cortinas entreabiertas para dejar pasar la luz que se desvanecía. El mundo exterior parecía recién nacido, cada charco atrapando fragmentos del atardecer como pequeños trozos de oro roto. Sus manos descansaban sobre los brazos del sillón, temblando ligeramente, aunque esta vez no por debilidad. Era el temblor que llega cuando el corazón está cansado pero liviano. La confrontación había terminado. El ruido se había disipado, y lo que quedaba era algo más suave, algo parecido a la paz, pero con un borde de tristeza. Pensó en Merritt, en cómo la había visto esa mañana antes de irse, el cabello mojado, la voz temblorosa, los ojos debatiéndose entre el orgullo y el arrepentimiento. Hacía años que no la veía llorar delante de él. Tal vez finalmente empezaba a entender. O quizás simplemente se había quedado sin excusas. No lo sabía, y por primera vez no necesitaba saberlo. Se recostó y cerró los ojos, dejando que el ritmo del goteo en los aleros lo adormeciera en una quietud profunda. En la repisa, al otro lado de la habitación, una fotografía de Gwendolyn sonreía bajo la luz tenue. Sus ojos, amables, firmes y eternamente pacientes, parecían casi vivos. «Espero haber hecho lo correcto, Gwen», murmuró. «Espero que estés orgullosa». La casa respondió con un leve crujido, el sonido de la madera vieja cediendo como en un acuerdo silencioso. Sonrió débilmente. El teléfono sonó poco después de las 7. Dudó antes de contestar, esperando quizá la furia de Evan, pero la voz al otro lado no era cortante, sino suave. «¿Papá?», dijo Merritt. «Soy yo». Su tono era distinto esta vez, despojado del barniz defensivo que solía tener. «Hablé con Evan», esperó. «Está enojado», continuó. «Pero le dije que ya no voy a pelear contigo. Si quiere ir a juicio, que lo haga sin mí. He terminado». Por un momento él no dijo nada, inseguro de haber escuchado bien. «¿Lo dices en serio?», y preguntó al fin. «Sí», respondió ella con voz baja.
No sé qué pasará ahora, pero no puedo seguir eligiéndolo a él sobre ti. He intentado complacer a todos y solo he terminado lastimándonos. Exhaló lentamente sintiendo como el alivio se extendía dentro de él como un calor tranquilo. Eso es todo lo que siempre quise, Merritt. No obediencia, solo honestidad. Lo sé, susurró. Lo siento. Las palabras simples y largamente esperadas se hundieron en él como raíces. Disculpa aceptada, dijo con ternura. Pero más que eso estoy orgulloso de ti. Se necesita valor para dejar de huir. Tal vez eso lo aprendí de ti, dijo ella. Sonrió hacia el auricular. Lo aprendiste de tu madre. Yo solo seguí su ejemplo. Una risa suave cruzó la línea, una risa que aún guardaba ecos de la niña que fue. Probablemente ella nos regañaría a ambos, dijo Merritt, por ser tan dramáticos. Lo haría, admitió él. Y luego haría un pastel y no nos dejaría levantarnos hasta que recordáramos cómo reír otra vez. Hubo una pausa, pero no incómoda. Papá, dijo ella, ¿puedo ir mañana? No a discutir solo, a verte. Por supuesto, respondió él, la voz quebrándose apenas. Habrá café. Y quizás pastel si logro recordar la receta. Me encantaría, dijo ella. Buenas noches, papá. Buenas noches, Merritt. Cuando colgó, permaneció allí mucho tiempo, el silencio zumbando a su alrededor como una canción de cuna. Caminó hacia la repisa, tomó la foto de Gwen y la sostuvo con cuidado. ¿Ves, mi amor?, susurró. Está encontrando el camino de regreso. La sonrisa en la fotografía pareció profundizarse y por un momento casi pudo sentir su presencia a su lado, el calor de su mano, el leve aroma de su perfume de lavanda. Más tarde recorrió la casa despacio, apagando luces, revisando cerraduras como siempre hacía. Cada gesto le pareció parte de un ritual, un cierre de capítulos. En la cocina se detuvo junto a la ventana. El jardín brillaba bajo la luz de la luna, las gotas suspendidas en cada hoja como pequeñas linternas. El limonero se alzaba firme, sus ramas pesadas pero intactas, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Le recordó la resistencia, el amor que se dobla pero no se rompe. Abrió la puerta y salió, el aire fresco envolviéndolo. El suelo estaba blando bajo sus pantuflas, el olor de la tierra mojada, limpio y fuerte. Caminó hasta el árbol, tocó el tronco y sintió el pulso vivo bajo sus dedos. «Has resistido tanto», susurró. «Yo también». Detrás de él, la luz de la casa brillaba débilmente a través de la ventana, un solo cuadrado cálido en la oscuridad. Se veía serena, en paz. El hogar había sido testigo de todo. Nacimiento, amor, risas, pérdidas, traiciones y ahora el lento regreso del entendimiento. Permaneció allí largo rato, respirando la noche, sintiendo cómo el mundo se aquietaba a su alrededor. Cuando por fin regresó al interior, se sirvió una última taza de té y volvió a sentarse junto a la ventana. La luna colgaba sobre el jardín, pálida y completa, bañando las flores en plata. Pensó en el fondo de jardines Callahan, en los papeles ya en trámite, en la idea de desconocidos plantando semillas donde él y Gwen alguna vez lo hicieron. El pensamiento lo llenó de un orgullo sereno. «Que crezca», dijo en voz baja, «y que les recuerde que el amor, el verdadero amor, nunca se va, solo cambia de forma». Levantó la taza suavemente hacia la noche, como un brindis silencioso por todo lo que se había perdido y todo lo que, de algún modo, había vuelto a encontrarse. La mañana siguiente llegó con un cielo tan claro que casi dolía mirarlo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje como oro líquido, convirtiendo cada hilo en un filamento de recuerdo. Él estaba de pie en la cocina, las manos alrededor de una taza tibia, escuchando el lento y constante tic-tac del reloj sobre la estufa. Ese día se sentía distinto, no más liviano exactamente, pero sí en calma, como una nota larga que por fin encuentra su reposo. La conversación de la noche anterior aún resonaba suavemente en su mente. La voz de Merritt, frágil pero auténtica, temblando entre disculpa y esperanza. Había esperado años para escuchar ese tono, esa mínima señal de que la niña que corría descalza por el jardín aún vivía en algún rincón de la mujer pulida en la que se había convertido. Sonrió levemente. Luego se giró hacia la estufa, donde una pequeña cafetera burbujeaba despacio, su aroma mezclándose con el suave perfume de los azahares que entraba por la ventana abierta. Miró hacia afuera y vio a Thatcher ya en el jardín, con las mangas arremangadas, podando las hortensias con concentración silenciosa. El muchacho venía temprano ahora, incluso sin que se lo pidieran, un acto de amor sin palabras. Abrió la puerta y salió al suave calor de la mañana. «Otra vez madrugando», dijo. Thatcher se volvió y sonrió. «Hay competencia, el abuelo». Quería ganarle al calor. Él rió, sentándose en el banco bajo el limonero. «Hablas igual que tu abuela. Ella decía que el amanecer era la única hora honesta del día». «Tenía razón», respondió Thatcher dejando las tijeras.
Todo se ve más claro cuando el mundo todavía está despertando. Permanecieron un momento en silencio, observando cómo la luz se deslizaba sobre el jardín. Las hostas que Thatcher había plantado semanas antes crecían fuertes, sus hojas anchas y verdes reflejando el sol. Las hortensias florecían en un azul pálido, meciéndose suavemente con la brisa. Ella estaría orgullosa de esto, dijo él en voz baja. De ti. Thatcher lo miró conmovido. Eso espero. No tienes que esperar, respondió. Lo estaría. El silencio que siguió fue cálido, lleno del zumbido de las abejas y del sonido distante de alguien cortando el césped. Pasado un rato, Thatcher dijo: «Mamá me llamó esta mañana. Dijo que viene para acá». «Lo sé», asintió él. «Me lo dijo anoche. No te preocupes. Hoy no habrá gritos». Thatcher sonrió con calma. «Te creo». Pasaron otra hora trabajando, podando, regando en un ritmo sencillo que no necesitaba palabras. Cuando el Lexus plateado de Merritt se detuvo finalmente en la entrada, el aire no se tensó esta vez. Bajó despacio del auto con jeans en lugar de tacones, el cabello suelto y el rostro sin maquillaje. Se veía más joven así, cansada pero más suave, como si al fin se hubiera permitido respirar. «Buenos días», dijo en voz baja mientras se acercaba. Él asintió secándose las manos con un paño. «Buenos días, Merritt. Hay café recién hecho adentro». Ella sonrió apenas. «Me encantaría». Entraron juntos a la cocina con Thatcher siguiéndolos. Los tres se sentaron en la vieja mesa, la misma que había sido testigo de tantas discusiones, cumpleaños, cenas tranquilas y ahora, algo más parecido a la reconciliación. Merritt pasó el dedo por un pequeño rasguño en la madera. «Recuerdo cuando hice esto», dijo sonriendo. «Tú dijiste que arruinaría la mesa para siempre. Y tú dijiste que para siempre no era tanto tiempo», respondió él. Ella rió suavemente, negando con la cabeza. «¿Aún recuerdas eso?» «Recuerdo todo lo que importa». Ella alzó la vista, los ojos brillantes. «Estaba enojada, papá. No solo contigo, con todo. Perder a mamá rompió algo en mí y pensé que si controlaba las cosas no perdería más. Evan. Él solo me hizo más fácil seguir evitándome». Él asintió despacio. «El dolor nos hace aferrarnos a lo equivocado a veces. Pero no se puede reconstruir con miedo, Merritt. Solo con amor». «Ahora lo sé», dijo ella, la voz temblando. «Le dije a Evan que lo dejo». Las palabras flotaron un instante en el aire, suaves pero pesadas. «No será fácil», continuó, «pero quiero reencontrarme. Quiero saber quién era antes de todo esto, antes de escuchar a todos menos a mí». Él extendió la mano y la colocó sobre la suya. «Entonces ya empezaste». Thatcher los miraba con alivio sereno. «Mamá», dijo con ternura, «no tienes que hacerlo sola. Nos tienes a nosotros». Merritt los miró a ambos y sonrió. Una sonrisa pequeña, quebrada, hermosa, cargada de tristeza y gratitud. «Lo sé», susurró. «Eso es lo que me asusta. Olvidé cómo se sentía tener familia». El anciano apretó su mano. «Nunca se fue. Solo dejaste de buscar». Las lágrimas llenaron sus ojos y esta vez no las ocultó. Se inclinó sobre la mesa y lo abrazó. Por un momento él sintió el aroma de su cabello, champú de lavanda igual que el de Gwen, y la sostuvo cerca, sintiendo cómo décadas de distancia se desmoronaban en algo pequeño y perdonable. «Lo siento», susurró ella. «Por todo». «Lo sé», respondió. «Y te perdono». Permanecieron así hasta que el reloj marcó el mediodía, su sonido suave y constante. Cuando se separaron, Merritt se secó las lágrimas y rió un poco. «Mamá diría que estamos siendo sentimentales». «Y tendría razón», dijo sonriendo. «Pero también estaría sonriendo». Después del almuerzo salieron juntos. El sol era brillante pero amable, el jardín rebosante de color. Merritt se arrodilló junto a Thatcher para ayudar a replantar algunas flores pequeñas. Al observarlos, él sintió abrirse dentro algo que había estado cerrado por demasiado tiempo. La casa detrás de ellos permanecía quieta y fuerte, ya no solo como símbolo del pasado, sino como promesa del futuro. Miró el limonero, sus hojas centelleando con la brisa, y pensó en Gwen, en su risa, su paciencia, su fe en que el amor, incluso roto, podía remendarse con el tiempo. «Tenías razón otra vez, mi amor», susurró. «Están encontrando el camino a casa». El viento agitó las ramas, esparciendo algunas flores sobre el césped, y por un instante casi sintió que ella estaba allí, sonriendo a través de la luz. La casa, el jardín, la familia, todo respiraba de nuevo, completo al fin. Aquella noche, mucho después de que Merritt y Thatcher se hubieran ido, la casa volvió a su silencio habitual. Pero era un silencio distinto, ya no el pesado de la soledad, sino uno más suave, lleno de ecos de perdón y del leve murmullo de algo vivo regresando a las paredes. Se sentó en su sillón junto a la ventana, la lámpara antigua derramando un círculo cálido de luz, y miró la pila de papeles sobre la mesa lateral.
Los documentos del notario, la carta que confirmaba la creación del Fondo de Jardines Callahan y el recibo de la transferencia de escritura, todo sellado, oficial, definitivo. El ayuntamiento ya había aprobado el proyecto. El jardín detrás de la casa, el mismo que él y Gwendolyn habían cuidado durante 50 años, pronto formaría parte de algo más grande, algo que alimentaría no solo cuerpos, sino también corazones. Un lugar para que las familias sembraran juntas, sanaran juntas y encontraran la misma paz silenciosa que él y Gwen hallaron en el ritmo de la tierra y la luz. Sonrió pasando el dedo por el borde de la carta. Casi podía oír su risa otra vez, ese sonido dulce que hacía cuando él entraba del jardín cubierto de tierra. «Vas a traer medio jardín a mi cocina», solía decir. Y siempre lo hacía. Miró las cortinas. Sus cortinas, las que ella había cosido en el verano de 1983, cuando el mundo parecía más brillante y el tiempo interminable. El encaje atrapaba el resplandor de la lámpara, pareciendo luz del sol detenida en la tela. «¿Te gustaría esto, Gwen?», susurró. «Siempre dijiste que las mejores cosas que cultivamos son las que compartimos». Las palabras llenaron la habitación, pequeñas pero firmes, y por primera vez en años no sintió que hablara con un recuerdo. Se levantó despacio, sin esfuerzo, y caminó hacia la cocina. El reloj marcaba poco después de las 9. Se sirvió una taza de té y la llevó a la puerta trasera. Al salir, el aire estaba fresco, impregnado del aroma de la tierra tras la tormenta. Las estrellas brillaban sobre el tejado, y la luna se alzaba baja y dorada. El limonero brillaba suavemente bajo la luz de la luna, con las hojas aún húmedas por la lluvia. Él se detuvo bajo su sombra, mirando hacia arriba a través de las ramas, pensando en cuántas estaciones había resistido: tormentas, heladas, sequías, veranos ardientes. Se había doblado muchas veces, pero nunca roto. Extendió la mano y tocó su tronco, sintiendo la corteza áspera bajo la palma. «Tú y yo», dijo en voz baja, «hemos durado más de lo que cualquiera esperaba». El sonido del viento entre las hojas era suave, casi como una respiración. Permaneció allí un rato, pensando en la mañana que llegaría, en los pasos inciertos de Merritt hacia una nueva vida, en la paciencia tranquila de Thatcher, en el jardín que pronto florecería bajo nuevas manos. Sintió un cansancio apoderarse, de él, no el de la edad, sino el que llega después de un largo viaje cuando por fin se llega a casa. Cuando regresó adentro, la casa se sentía cálida, casi luminosa. Sobre la repisa, la fotografía de Gwen parecía atrapar la luz de la luna, su sonrisa leve pero llena de comprensión. «Cumplí mi promesa», murmuró. «Cuidé lo que construimos, y ellos están aprendiendo a cuidarse entre sí». Se sentó, la mecedora crujiendo suavemente bajo su peso, y cerró los ojos por un momento. En la quietud los recuerdos regresaron, no agudos, sino suaves, como música lejana. Gwen arrodillada, en el jardín, su risa flotando por la ventana. Merritt de niña, tirando de su manga para mostrarle una margarita torcida que había plantado. La pequeña mano de Thatcher en la suya mientras caminaban juntos a comprar helado. Los años se doblaron unos sobre otros, cada recuerdo uniéndose al siguiente hasta sentirse como un solo hilo tejido a través del tiempo. Abrió los ojos y miró hacia la ventana. El cielo se había oscurecido, las estrellas brillaban intensas y cercanas. El aire que entraba por la rendija llevaba el olor a lluvia, a limón y a un leve humo de chimenea lejana. Olía a finales y comienzos al mismo tiempo. Dio un sorbo lento a su té y dejó la taza. En la mesa a su lado descansaba un sobre cerrado. Lo había escrito esa misma tarde dirigido a Merritt y Thatcher. La carta era sencilla, apenas unas páginas. En ella les explicaba todo: la venta, el fondo, sus razones. Pero más que eso había escrito lo que nunca dijo lo suficiente, que estaba orgulloso de ellos, que el amor no consistía en aferrarse, sino en dejar que las cosas crecieran en su propio rumbo, y que el perdón era la única herencia que valía la pena dejar. Sonrió, imaginando a Merritt leyendo esa carta algún día, tal vez sentada en esa misma mesa, tal vez con Thatcher a su lado, tal vez con la ventana abierta dejando entrar el olor del jardín. La imaginó llorando, no de rabia, sino de comprensión. «Eso es todo lo que puedo darte ahora», susurró. «El resto lo encontrarás en la tierra». Se recostó, los ojos entrecerrados, la casa murmurando a su alrededor. El reloj marcaba el tiempo con la misma cadencia que había acompañado décadas de risas, discusiones, comidas, silencios y canciones. Afuera, el viento arrastró unos pocos pétalos del limonero por el jardín. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego cayó. El tiempo pareció ralentizarse, plegarse sobre sí mismo. Miró las cortinas una vez más, la luz filtrándose tenue a través del encaje.
y sintió los párpados volverse pesados. El mundo se volvió borroso en los bordes y creyó escuchar de nuevo la voz de Gwen, esta vez cerca, susurrándole lo mismo que en su última noche juntos. «Descansa, amor. Ya has hecho suficiente». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Cerró los ojos, el sonido del viento mezclándose con los latidos de su corazón, lentos y firmes. Y mientras la noche se profundizaba sobre la vieja casa de Pine Street, todo encontró su descanso: el jardín, el hogar, la familia y él mismo, en una paz que parecía eterna. La luz de la mañana entró suavemente en la casa, extendiéndose por el suelo de madera como un lento río dorado. Afuera, el jardín resplandecía bajo el sol nuevo, el limonero cargado de frutos, las hortensias abiertas y radiantes. El aire estaba quieto, con ese tipo de silencio que solo existe cuando la paz ha encontrado un lugar donde quedarse. Cuando Merritt llegó con Thatcher poco después de las 8, llevaba una pequeña cesta con pasteles y 2 tazas de café. «Se burlará de mí por traer cosas compradas», dijo con una sonrisa nerviosa mientras subían por el sendero. Thatcher también sonrió, pero no respondió. Había algo en la quietud de la casa que se sentía distinto. Golpearon una vez, luego otra. Nada. Merritt frunció el ceño. Nunca duerme hasta tan tarde. Thatcher probó la puerta. Se abrió con facilidad. El aroma a limón y lavanda flotó para recibirlos. Entraron, y el calor familiar del hogar los envolvió. Todo estaba ordenado. La taza de té lavada y puesta boca abajo sobre el mostrador, el sillón junto a la ventana, la lámpara encendida aún, derramando una luz suave. Sobre la mesa lateral descansaba un sobre cerrado con sus nombres escritos con cuidado en la portada. Merritt lo tomó con los dedos temblorosos, la respiración entrecortada. Thatcher se acercó al sillón y se detuvo. Su voz fue baja, serena, pero cargada de algo que nunca olvidaría. «Mamá», dijo despacio, «está aquí». Merritt se volvió, los ojos muy abiertos. El anciano estaba sentado en su silla, el rostro tranquilo, las manos descansando en el regazo. Parecía haberse quedado dormido mirando el amanecer filtrarse por las cortinas. No había miedo en él, ni lucha, solo paz. Durante mucho tiempo ninguno habló. La casa estaba tan silenciosa que podían oír el tic-tac del reloj y el canto distante de un pájaro matinal. Merritt se arrodilló a su lado, las lágrimas cayendo sin sonido. «Papá», susurró, «ya estoy aquí». Thatcher le apoyó una mano en el hombro, los ojos brillantes. Al cabo de un rato Merritt vio de nuevo la carta. La abrió con cuidado, el papel suave por sus viejas manos. La letra temblorosa pero clara llenaba la página. «Mis queridos Merritt y Thatcher, si están leyendo esto significa que he ido a donde su madre me esperaba. No estén tristes. He tenido una vida plena y me voy sin arrepentimientos. La casa ya no es nuestra, pero su corazón siempre pertenecerá a esta familia. Dejen que el jardín crezca. Dejen que la bondad eche raíces. No se aferren a lo que se ha ido. Úsenlo para construir algo mejor. Merritt, perdónate y sigue viviendo con ternura. Thatcher, protege lo que es real. Ambos llevan nuestro amor, y eso es todo lo que importa. Papá». Cuando terminó de leer, sus lágrimas habían manchado la tinta. Thatcher tomó la carta con cuidado, la dobló y la dejó de nuevo sobre la mesa. La luz del sol se había hecho más intensa, llenando la habitación con un resplandor cálido. Merritt se levantó y miró a su alrededor. Las cortinas que su madre había cosido, las fotos en la pared, la vieja cafetera, el jardín silencioso tras la ventana. Le dio sentido a todo, murmuró. Thatcher asintió. Siempre lo hizo. Abrieron la puerta y la luz del sol inundó el suelo, la mesa, la silla donde él descansaba. Merritt se volvió una última vez, la voz quebrada pero firme. «Adiós, papá. Descansa en paz». Juntos salieron. El aire olía a tierra y a mañana, ese olor que solo pertenece a los comienzos. Al otro lado del jardín, los trabajadores del ayuntamiento ya habían llegado para marcar los límites del futuro jardín Callahan. Uno de ellos levantó la mano en saludo, sin saber lo que acababa de terminar dentro de aquellas paredes. Merritt y Thatcher se quedaron de pie, mirando el limonero meciéndose con la brisa. Brillaba con gotas de la lluvia nocturna, cada una atrapando la luz como cristal. Thatcher arrancó una hoja y la sostuvo entre los dedos. «Lo mantendremos vivo», dijo en voz baja. Merritt asintió. «Por él. Por ella». El viento volvió a soplar, llevando el aroma a limón por el aire, suave y puro, y en esa simple y perfecta mañana,
Rodeada de todo lo que él había amado, la casa de Pine Street permaneció quieta, vieja pero viva, silenciosa pero llena de historias, el último capítulo del amor de un hombre escrito no con tinta, sino en cada semilla, cada flor y cada corazón que lo recordara. El sol ascendió bañando la casa en oro. Dentro todo estaba en calma. El reloj marcó una vez dos y siguió su ritmo, constante como la vida misma, una prueba de que los finales, cuando nacen del amor, son solo otra forma de seguir creciendo.